Marquemos un poco el precedente histórico, Santiago, de cómo llegamos aquí. Me parece que al principio hiciste como un leve antecedente de las dos repúblicas, la que nunca fue y la que tenemos hoy, que nos llevó a este gobierno de ocupación. Pero me gustaría que nos dieras en tus palabras, o sea, ¿cuáles son las condiciones anteriores a este gobierno de la Libertad Avanza de Javier Milei que propician el voto a Javier Milei? ¿No? Porque yo, o sea, Claro, siempre digo, la gente lo votó 3 veces, que me parece un escándalo porque información sobre él había. Digo, tal vez la gente sí, no claro. tomaba en serio la información que estaba disponible de lo problemático que era él como figura y aún así lo votaron 3 veces, ¿no? Patrocinado por fondos extranjeros, por Atlas Foundation, por Liberty Foundation, por los hermanos Koch en Estados Unidos. O sea, él representa, como tú dices, un gobierno de ocupación. Pero ¿cuáles son aquellos indicadores históricos de la Argentina antes de la llegada de Javier Milei que propician su ascenso? ¿No? Porque digo, en el caso de Claro. Brasil, yo siendo brasileño lo entiendo muy bien. Me gustaría entender un poco más el caso de Argentina. ¿Qué pasa antes de la llegada de Javier Milei? El antecedente histórico que yo te marco es la bisagra que termina finalmente con la llegada de este esquizofrénico psiquiátrico al poder en la Argentina. Allá en la batalla de Caseros se definen las dos Argentinas. La Argentina primogenia, la Argentina del ADN, la Argentina nació confederada, no republicana. Yo soy confederado, no soy republicano. No quiero una república, no quiero una Argentina como Estado-nación republicano, quiero una Argentina claramente confederada, porque nacimos confederados, éramos una unión de provincias, estados independientes que se habían unido para consagrar la nación argentina, y fueron los momentos de éxito de nuestra patria. Cuando las invasiones inglesas intentan perforar la navegación de nuestros ríos para comerciar libremente nuestras mercaderías y saquearnos, nosotros vencemos, fue la batalla de Obligado con la conducción de Juan Manuel de Rosas. Ahí se ponen como objetivo los británicos ya en la segunda derrota, cuando viene la flota anglo-francesa y es derrotada, y no solo derrotada, sino obligada a rendir honores a la bandera confederal de la Argentina con 21 salvas de cañonazo de los cañones de Trafalgar de su flota, y irse humillado de vuelta a Francia e Inglaterra, se decide definitivamente ir por Rosas. Y esa caída de Rosas explica primero la traición de un gobernador federal que es Urquiza, que contrata a mercenarios portugueses de la corona portuguesa para venir a pelear contra Juan Manuel de Rosas trayendo tropas extranjeras. Esa derrota divide la Argentina y de ahí para acá el bien y el mal luchan en la Argentina. Entonces, la derivación de aquello fue una constitución liberal, copia de la de los Estados Unidos, mal hecha, perversa, mitrista, alberdiana, que fija las condiciones de una sociedad de élite que viene a decirle al resto de los argentinos que tienen que ser pobres y esclavos y entender que los señores feudales de la Argentina tenían derecho al fraude electoral, tenían derecho a la riqueza y a someterlos a la indignidad de trabajar por el jornal cuando el patrón de la estancia decidiera que ese día podían trabajar y comer. Cuando empiezan las primeras expresiones, que son la Unión Cívica Radical, allá por 1890, en el Jardín Florida, cuando se produce la Revolución del Parque, y es el primer intento de liberación del sometimiento a la generación del 80, y se inicia con aquella revolución en serio, con los boinas blancas sublevados con el colegio militar, frente a lo que era ese modelo anglófilo y saqueador, se empieza a construir un modelo popular, y ese modelo popular empieza a cobrar fuerza, y cobra tanta fuerza que finalmente Hipólito Yrigoyen termina siendo presidente en 1916 por el voto universal, con padrón militar, y se empieza a producir una revolución con Yrigoyen cuando Yrigoyen crea yacimientos carboníferos fiscales con Mosconi y empieza a desarrollar la Argentina, la petroquímica, el trabajo, los primeros derechos de los trabajadores, y de ahí nace alguien que era un cadete del colegio militar y observa el proceso revolucionario popular que se llamó Juan Domingo Perón, y nace la Forja, fuerza organizadora radical de la joven Argentina, que le sirve con Homero Mansi y Jaureche de transición al radicalismo hacia el peronismo del 17 de octubre. Y Perón llega al poder sin deberle nada a nadie, sin deberle a ningún sponsor sus campañas, sin deberle dinero a nadie que lo financió para llegar al poder. Simplemente lo fue a buscar el pueblo cruzando el riachuelo y exigiendo la vuelta de Perón, que estaba detenido Martín García. Junto a él venía alguien que tampoco le debía nada a nadie, que se llamaba Evita Perón. Y dos personas que no le debían nada a nadie hicieron la revolución popular en la Argentina. Nació el peronismo, nació la industrialización, nació la prospectiva, el desarrollo estratégico, que venían de la revolución del 43 con el GO. Ahí nace el Perón que va a ser presidente. Y claro, eso desata las fuerzas del odio, porque Perón interrumpe la colonización de la Argentina, que había sido instaurada nuevamente con un golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930, derrocando a Hipólito Yrigoyen. Esa Argentina lucha permanentemente
entre el proyecto anglófilo y saqueador y el proyecto nacionalista y patriota. Entonces, la Argentina duerme con el enemigo. Durante algunos años construimos la Argentina de nuestros sueños e inmediatamente vuelven ellos a destruirlo. Durante el siglo XX fuimos destruidos a través del mecanismo de los golpes de Estado, la interrupción de la democracia una y otra vez. Entonces, vos pones hoy la vara y la traes a hoy, al día de hoy, exactamente a hoy, y la Corte Suprema que manda presa a Cristina es la heredera de todas las Cortes Supremas de Justicia argentinas que legitimaron los golpes de Estado y dictaron la norma de representación republicana de los dictadores como presidente de la República. O sea, en la Argentina, todos los presidentes de las dictaduras fueron reconocidos por la Corte Suprema de Justicia como presidentes de la República. Eso quiere decir que si mi hija de 4 años me pregunta, papá, ¿cómo se puede ser presidente en la Argentina? Mirá, hija, según la Corte Suprema de la Nación, por los votos o por las botas, porque han reconocido a cualquiera que se sienta en la casa de gobierno, venga de las urnas o de los tanques. Esto muestra que hay un sistema de statu quo y que la República es una asociación ilícita donde el Poder Judicial, que es la última instancia del orden constitucional argentino vigente, hace que los sectores populares nunca puedan completar su revolución. Porque cuando vos avanzás sobre la revolución, te detienen. Te quitan tus bienes, te quitan la libertad, te atemorizan, te persiguen con la Constitución, porque la Constitución es funcional a ese orden represivo. Entonces, fíjate qué paradoja. Si tuviéramos el 100% de las dos cámaras de representantes de la Argentina, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la ley saliera por unanimidad absoluta. La Corte Suprema se guarda el derecho de admitir o no la aplicación de la ley porque analiza su constitucionalidad. O sea, no alcanza la voluntad popular unánime de ambas cámaras para que sea ley. Todavía falta que la Corte lo autorice. Si a esto le agregás que no tenés unanimidad, pero tenés mayorías parlamentarias en ambas cámaras, y sacás una ley por mayoría, como salió la ley de medios hace muchos años atrás, el presidente en la Argentina es un presidente monárquico, tiene derecho a veto de las leyes e indulto presidencial. Entonces, el poder popular del Congreso saca una ley, pero el presidente te la veta. Para hacer caer el veto, tenés que insistir en la ley, pero tenés que tener mayorías especiales. Entonces, si el presidente tiene una minoría parlamentaria que no te permite acceder a la mayoría especial, queda fijo el decreto por el cual el veto se sostiene y la ley cae. Entonces, en la Argentina, el poder popular del voto es el único que no tiene poder, porque el Congreso trabaja para sacar leyes que te puede prohibir una minoría parlamentaria con veto presidencial o te la puede impedir aplicar la Corte Suprema de la Nación. Entonces, en este esquema estamos atrapados los argentinos y de acá no podemos salir sin una revolución, porque la Argentina no puede salir de la trampa constitucional en la cual el pueblo no tiene poder para modificar el statu quo. Si no vamos hacia una reforma de la Constitución y no planteamos la situación en términos de una asamblea constituyente para que a partir de ese momento los poderes del Estado cesen en el ejercicio de sus poderes, porque el poder radica en la asamblea constituyente, no podemos salir de esta trampa. Acá, como dijo alguna vez el general Perón, no hay que cambiar de collar, hay que dejar de ser perro. Y llegamos a Milei porque después de varios gobiernos, incluidos los de Cristina, nadie ha querido hacer la revolución. Todos se han conformado con ser reformistas republicanos. Entonces, los gobiernos iban al Congreso a negociar el nombramiento de los jueces. Entonces, vos vas a escuchar hoy que algunos dicen los jueces son de Macri. Los jueces los puso Macri. Bueno, eso es una mentira, es una falacia, porque hace 28 años que los que tenemos mayoría en el Senado, donde se nombran los jueces, somos los peronistas. Entonces, si salieron jueces macristas, fue con acuerdo peronista. Y eso es porque no son revolucionarios, son reformistas. Entonces, ¿qué pasó? La sociedad cansada del fracaso y frente a un último gobierno que atravesó la corrupción y la inmoralidad de Alberto Fernández, sumado a un proceso global único e irrepetible, que fue el experimento pandémico desarrollado durante 2 años, donde la Argentina fue protagonista vergonzoso de esa alianza con la Organización Mundial de la Salud y el mecanismo de encierro a una sociedad, la sociedad salió de ese encierro llena de resentimiento, llena de incertidumbre, cansada y agotada del fracaso, y decidió romper el esquema de statu quo político en la Argentina. Los vivos, porque hay que reconocerle que de boludo no tienen nada, se percataron de que la clase política, y digo clase con desprecio, había llegado a su fin. Y propusieron un outsider delirante, psiquiátrico, esquizofrénico, fácil de manipular, para poder hacerse del poder en la Argentina y poder llevar a la Argentina definitivamente a su balcanización y desaparición como integridad territorial, política, filosófica, ética, religiosa, económica y financiera
financiera. Y en eso están. Pero ¿cómo llegamos acá? Por los errores propios, porque hicimos las cosas mal, porque cuando tuvimos que ser revolucionarios fuimos reformistas, cuando tuvimos que reformar la Constitución, volver a la Constitución del 49 y alinearnos en los BRICS y jugar fuerte con China, con Rusia, jugar fuerte con la India y con Brasil, la Argentina se seguía sentando con la generala de 4 estrellas que visitaba a Cristina en el Senado, seguíamos yendo al Fondo Monetario a pedir disculpas y seguíamos negociando con BlackRock y Templeton. Bueno, todo eso está mal, no declaramos el default soberano, no construimos patria, nos conformamos con resultados electorales y hoy somos víctimas de nuestros propios errores. La carcelera de Cristina es Cristina. Se metió presa sola porque ella no metió preso a Macri cuando lo tuvo que meter, no metió preso a los miembros de las Cortes cuando lo tuvo que hacer. Y cuando vos no haces los goles en el arco ajeno, te los hacen en el tuyo.